Título del mensaje: los enemigos del mundo. Los enemigos del mundo. La Biblia es clara en que hay dos contrapartes, hay dos polos opuestos, podemos decir, ¿verdad? Y nosotros vemos que se habla del reino de la luz y se habla del reino de las tinieblas, se habla de los hijos de la luz, se hablan de los hijos de las tinieblas, del bien y del mal, se habla de los ángeles, se hablan de los demonios, se habla de Dios y se habla de Satanás. Así que la palabra es clara y consistente en que hay esas dos realidades, esas dos verdades con las que nosotros vivimos y lidiamos. Cuando yo me convertí hace muchos años, era un joven, realmente es que pude entender y estar consciente de eso, porque antes de conocer al Señor realmente ni pensaba en esas cosas. Y yo creo que cuando más consciente estuve con eso fue una vez. Yo era recién convertido, joven, tenía 18 años, y entonces los jóvenes empezaron a hacer cuentos de posesiones demoníacas y de liberaciones y de cosas que habían pasado y en la iglesia y que si y cómo salió y tocó una campana y todas esas cosas. Y yo decía, diantre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo escuché todo eso y yo dije, oye, eso es verdad, eso es real. Y el problema era que yo vivía en La Yuca. Y en La Yuca hay un montón de tramos ahí que no hay luces, no hay postes. Yo tenía que irme a pie ese día, algo así era. Y yo iba por ahí y decía, ay, mi madre. Sí, porque antes yo era amigo del diablo, pero ahora no. Olvídate que iba por ahí. Claro, no entendía en ese entonces mi posición en Cristo, pero es una realidad. Es una realidad. Y hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo en el diablo. Yo creo en el cielo, pero yo no creo en el infierno. El que dice tal cosa no conoce lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo citó eso, dijo eso mucho, eso está en la palabra del Señor. Jesucristo habló del infierno. Y no puede ser entonces un seguidor de Cristo, por lo tanto no puede ser un cristiano el que diga tal cosa, porque la palabra habla de eso. Hay gente que dice, yo ni le sirvo a Dios, ni le sirvo al diablo. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Ortega y Gasset. La realidad es que no hay ¿cómo le digo? No hay un patio entre medio de esos dos reinos. No lo hay. O tú estás con Cristo, o tú estás con el diablo. Y para tú estar con el diablo, lo único que tú necesitas es no estar con Cristo. Porque no hay otra opción. La Biblia no da otra opción. Y pueden ir buscando en Juan, capítulo 15. Pero quiero hablarles sobre una ley. Y ustedes saben que una ley es algo que es constante, algo que no cambia. Y yo les quiero hablar sobre una ley antes de que vayamos al texto. Juan 15, ya mismo vamos a ver. La ley dice así: dado que existen dos reinos que se oponen entre sí, mientras estemos en esta tierra, siempre habrá conflicto, nunca habrá paz. Y uno tiene que entender esas cosas. Eso es una ley. Eso está establecido, eso va a ser así. Hay dos reinos, se oponen entre sí. Mientras estemos aquí, habrá conflicto. Nunca habrá paz. Y es importante entender eso porque el cristianismo es una contracultura. El cristianismo va a caminar en contra de la corriente. El cristiano tiene que chocar con el mundo y el mundo va a chocar con el cristiano. Nunca el sistema del mundo será un aliado del cristianismo. A veces pareciera, ¿verdad?, en fachada que es así, pero es solamente eso, una fachada, porque es imposible tal alianza. Bíblicamente es imposible, espiritualmente es imposible.
Y no debe sorprendernos esto porque Jesucristo habló claro con relación a este costo y a esta realidad del cristiano. En Juan 15, que ya lo tienen ahí, leímos del versículo 18 al 21 y les pido, como el texto base, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Luego van a estar sentados un ratito. Juan 15, 18 al 21. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando mi corazón, mi mente. Mis palabras nada hacen, Señor. Es una obra tuya. Yo soy débil, insuficiente y necesito de tu gracia, Padre. Mira las vidas que están aquí, Señor. Mira las luchas y esta realidad, Señor, que pretende que las vidas no sean libertadas, que vivan en esclavitud, y a veces hasta cristianos también, cuando no entienden estas promesas y estas verdades. Te pedimos, Señor, que tú cumplas tu propósito en este día. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo nos dice dos verdades en estos pasajes. Hay otras verdades, pero vamos a ver estas dos en el día de hoy. La primera verdad es que esto no es nada nuevo. El que se aborrezca al cristiano no es una noticia nueva. Persiguieron a Cristo, persiguieron a los apóstoles, persiguieron a los profetas antes de Cristo, a los hombres y mujeres del Señor que no doblaron rodillas y que no han doblado rodillas ante gobiernos anticristianos. Y eso lo vemos en toda la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de eso. De hecho, al final del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, se habla de unos héroes de la fe a los que se les conoce por el nombre, simplemente por el nombre de otros. Yo le invito a que vaya conmigo a Hebreos 11:35 para ver estos hombres también que nos habla la palabra del Señor. Hebreos 11:35. No es nada nuevo. Pretenden algunos quitar eso de la palabra del Señor. Por eso es que estamos hablando de esto. Pretenden quitar el completo consejo del Señor y solamente hablar lo que conviene. Pero eso está prohibido en la Biblia, lo vamos a ver. Nosotros no podemos predicar lo que conviene. Nosotros tenemos que predicar el completo mensaje del Señor. Y me gozo porque veo también a estos que solamente se les conoce por el nombre de otros. Pero mira qué hermoso lo que la palabra de Dios dice con relación a estos que fueron aborrecidos y que fueron perseguidos. Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Mira eso. Otros, y vuelvo otra vez, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ese evangelio que pretende presentar solamente el área de lo que nosotros llamamos bendición, y muchas veces enfocado en lo material, sin considerar el llamado a lo que implica tú ser un cristiano y pararte de frente en contra de un mundo hostil, que era hostil, es hostil y será hostil. Y la palabra nos dice que eso irá en aumento. Y la iglesia tiene que estar preparada. Y nosotros tenemos que entender eso. Y es una bendición, vamos a ver también. Porque estos hombres y estas mujeres
fueron aborrecidos. Y entonces tenemos la segunda verdad de lo que leímos en Juan 15, porque no eran del mundo, no hablaban el idioma del mundo, no se vestían como el mundo, no caminaban como el mundo, no pensaban como el mundo, no se reían como el mundo, no olían como el mundo. Las cabras huelen a cabras y las ovejas huelen a ovejas. Y se distinguen. No tienen que decir nada, se distinguen. Y eso fue lo que pasó ahí. Se distinguieron. Y eran aborrecidos, porque eran distintos. Yo recuerdo que yo era bien jovencito, y había una muchacha que estaba loca ¿verdad? Por mí. No. Eso no es verdad, porque me ignoró bastante. Pero yo era jovencito. Entonces, eso era una hacienda, la hacienda de Río Chiquito. No sé si ustedes se acuerdan. Y estaba en todo su apogeo. Y eso era caballos allí, caros. Y la gente que estaba allí era gente con dinero también. O sea, ¿verdad? Y yo me metí allí, ¿verdad? Y entonces yo me puse los maones, me puse las botas. No me acuerdo si me metí los maones por dentro de las botas o por fuera. Pero me puse la camisa de cuadro. Me parecía Woody, el de la No me acuerdo si llevé el gorro, pero yo me metí allí. El único problema era que primero no tenía caballo y tampoco tenía chavo. Y por más que uno trata de, ¿verdad? Pero la gente sabe. Y eso pasa con un cristiano obediente también. Tú no tienes que decir mucho. La gente lo huele, ¿verdad? Se ve la diferencia del mundo. De hecho, la palabra nos dice que no hay compañerismo, la luz y las tinieblas, Cristo con Belial. Ahora, nosotros vemos que no solamente fueron aborrecidos, sino que también fueron perseguidos. ¿Cuál es la diferencia en ser aborrecido y ser perseguido? Bueno, tú eres aborrecido cuando tú eres un hijo de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios y tú dices, mi casa es del Señor y mi vida, y ¿verdad? Yo voy a la iglesia. Ya eres aborrecido del mundo de muchos por eso simplemente. Ahora, serás perseguido cuando no solamente tú has recibido la salvación, el Espíritu Santo y todo eso, sino que también tú has entendido el mandato de la Biblia de que no puedes callar ante la injusticia y que no puedes callar ante la maldad y que no puedes llamar a lo malo bueno y tampoco puedes llamarle a lo bueno malo. Y cuando tú te levantas y hablas en nombre del Señor, entonces de aborrecido pasas a ser perseguido. ¿Por qué estos hombres y mujeres fueron perseguidos? Estoy segurísimo que no era porque dijeron las cosas que el mundo quería escuchar. Todo lo contrario. Estoy seguro que hablaron del pecado, proclamaron la verdad, hablaron de la maldad de las intenciones del corazón, hablaron de la hipocresía, hablaron del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo, hablaron de arrepentimiento, hablaron de confrontación y entrega, hablaron que dejaran sus malos caminos, hablaron de que rindieran sus vidas al Señor, hablaron de que fueran obedientes a las palabras de Dios. Hablaban de que no podías seguir en ese camino de espalda al Señor. Y hablaron del infierno y hablaron de la condenación eterna, porque la palabra habla de eso. Y eso no lo quiere escuchar el mundo. Debe el cristiano entonces, como han sugerido algunos, callarse la boca y quedarse cantando coritos en cuatro paredes en el templo del Señor, gloria a Dios, aleluya, y no denunciar lo que está mal y lo que va en contra de la palabra de Dios. Es eso lo que dice la palabra, porque eso es lo que han sugerido. Los aleluyas tienen que estar encerrados en cuatro paredes, cantando sus coritos y ya. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Porque ese es un problema también que tenemos hoy día, que la gente habla de sus opiniones, la gente habla de lo que cree, la gente interpreta a base de su experiencia. Nosotros no podemos hacer eso.
La única norma de fe, las reglas, es la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir que yo creo, que yo pienso, que dice el filósofo tal, que dice el humanista tal, que dice tal persona. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si hay que pagar un precio, claro que se va a pagar un precio. La respuesta categórica, si nos debemos quedar callados, es jamás. Es un rotundo no. Un rotundo no. Juan el Bautista. ¿Ustedes saben por qué mataron a Juan el Bautista? Casi todo el mundo sabe que lo mataron, pero no recuerdan más nada. Casi todo el mundo sabe que le cortaron pero no recuerdan más nada. Pues yo les voy a decir lo que pasó. Este hombre, Herodes Antipas, tenía un hermano, Herodes Felipe de Roma. Y este hermano estaba casado. Él no tenía reinos como tal, pero era un hombre adinerado también. Y en uno de esos viajes de Herodes Antipas, que va allá a Roma, seduce a la esposa de su hermano. La seduce, se la lleva. Antes de eso tiene que repudiar a su esposa, porque él era casado. Repudia a la esposa rompiendo reglas y leyes y todo eso, para entonces traerse a la que era esposa de su hermano. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista dijo lo que tenía que decir un hombre de Dios. Completo ahí. Porque yo estoy seguro que si hubiera dicho, Herodes, Dios te ama tanto. Dios te ama. La paz, el amor. No, ¿usted cree que hubiera habido problema? No. Pero lo que pasa es que él dijo, lo que tú estás haciendo está mal, es pecado, no le agrada al Señor y yo te lo tengo que decir. Y Juan el Bautista sabía lo que le esperaba. Pero cristianos que entienden la posición que Dios los ha puesto y que entienden los tiempos que les ha tocado vivir, entendemos nosotros los tiempos que nos han tocado vivir. Esto va increíble. Y yo les voy a decir ahorita algunos ejemplos de las cosas que están pasando. Así que no solamente Herodes hace eso, sino que esta mujer, Herodías, estaba picada. Y ella fue la que quería. Porque Herodes estaba un poquito... Y ella fue la que le dijo a la hija que bailara enfrente de todos esos hombres allí, que ya de por sí los estudiosos dicen que eso no era bueno, pero a ella no le importó ni siquiera a su hija, para que ella bailara un baile seductor seguramente. Y pasó lo que pasó, que él le dijo, mira, lo que tú me pidas, eso es lo que te voy a dar. Y ella, ya su mamá le había dicho, cuando te diga eso, tú dices, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista pagó el precio. John Knox en una canción estuvo frente a la reina Mary y ella le preguntó, porque estaba defendiendo sus principios, y ella le preguntó si creía que se podía resistir la autoridad de los gobernantes. Y mira la respuesta de John Knox. Si los príncipes se exceden de sus atribuciones, señora, es lícito resistirlos y hasta deponerlos. Y eso es lo que hemos visto en la historia. Cristo fue crucificado porque habló abiertamente del pecado, sepulcros abiertos, esto y esto, y los apóstoles. Y así ha sido a través de la historia. ¿Por qué tú y yo tenemos que ser diferentes?
en los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están pasando. Pero no estamos solos. Mira, me gustaría que buscaras en Hechos capítulo 18. Porque en un momento que el apóstol Pablo estaba ciertamente siendo atacado, ustedes saben todo lo que pasó, finalmente lo mataron, lo decapitaron y así. Uno piensa que estos cristianos de la Biblia, o personas que uno escucha y lee, uno piensa que eran diferentes a nosotros. Porque, ¿tú sabes por qué uno piensa eso? Porque uno piensa que el poder está en ellos. Pero yo te voy a decir una cosa, el poder nunca ha estado en ellos. Pero el poder que tenían ellos, que era el Espíritu Santo, Jesucristo, está en nosotros también. Porque la gloria es para el Señor. Los milagros y todo lo que acontecía era por obra y mano del Señor. En Hechos capítulo 18, el apóstol Pablo está pasando por un momento de crisis. Y mira lo que él dice en el versículo 9 y el versículo 10. Él le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Una promesa específica en ese caso, porque eventualmente murió martirizado. Pero Dios tenía un propósito con ese lugar. Y estuvo luego, creo que como año y medio, se quedó allí predicando la palabra del Señor. Pero Dios está con nosotros, hermano. Esto no es algo que nosotros vamos a producir en nuestras fuerzas. El Señor va a estar con nosotros. Él pondrá palabra. Nosotros lo que tenemos es simplemente rendirnos. Señor, ayúdanos a serte fiel. Tampoco nos vamos a atrever a decir, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, nunca te negaré. Todos te van a negar. Yo nunca te negaré. Yo no digamos eso. Pero por lo menos le digo, y digámosle al Señor, no quiero fallarte, Señor. Permíteme, Señor, ser como Dorothy Chan. Permíteme ser como Dorothy Chan, que estuvo en esta iglesia hace muchos años. China, una hermana china, que cuando llega el comunismo, ya ella está bien mayor. Cuando llega el comunismo en China, van a la universidad y preguntan quiénes son cristianos. Y ella da un paso al frente. Yo soy cristiana. Sabiendo lo que eso implicaba. Qué sé yo cuántos años, no sé si fueron como 20 años que estuvo presa. Simplemente por decir, yo soy cristiana. Y cuando estaba en la celda, ella allí cantaba al Señor. Y a los presos les hervía la paciencia. Porque somos enemigos del mundo. Y tú sabes lo que hicieron los presos, no, perdóname, los guardias, los custodios. ¿Tú sabes lo que hicieron? Le dieron a beber un ácido para dañar sus cuerdas vocales. Ella vino aquí, ella cantó, pero cantó con toda esa dificultad. Era tan fácil quedarse callado en ese momento. Pero sin duda que eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Y la palabra no solamente nos exhorta a que no nos callemos, sino que también la palabra nos dice que hay una dicha, hay una bendición, hay una alegría, hay una bienaventuranza especial para aquellos que padecen persecución por causa de su nombre. Y quiero que me acompañen en Mateo 5. Y vamos a leer del versículo 10 al 12, donde vemos esta bienaventuranza. Así que no solamente es, no te puedes callar, sino que el Señor dice, eres bienaventurado cuando no te callas. Llegará el momento en que tendrás que decidir, hermano. Yo sé que nosotros los puertorriqueños pensamos que eso está lejos. Yo no creo que esté tan lejos. Yo no creo que esté tan lejos. Y tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando ella habla de justicia, no es la justicia social. Se habla, palabra justicia implica el reino de Dios, las cosas del Señor, la verdad que no se negocia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el Señor sabe todas las cosas, porque pueden hablar de nosotros todo lo que quieran hablar, pero tiene que ser mintiendo, porque si no, lo otro es un mal testimonio, y que mucho daño nos está haciendo eso también en estos tiempos, el mal testimonio. Sin duda que el gobierno tiene una agenda y se está metiendo a las iglesias y busca esto y lo otro, pero también hay una guerra interna que yo llamo, porque qué muchos malos testimonios, qué mucha iglesia envuelta en hacer dinero y en buscar dinero y hasta en inversiones metidos. ¿Qué es eso? ¿Dónde dice la palabra que Dios nos llamó a nosotros, ministros, pastores, líderes, a usar la iglesia para hacer dinero? Le doy gracias al Señor por nuestro pastor y lo mucho que he aprendido de él. Y cada rato viene gente. Me comentaba los otros días que este viernes vinieron 3 personas aquí para negociar en la iglesia. No, esto es lo tremendo, la bendición de Dios, porque te lo disfrazan. Y yo me encanto y me gozo con las palabras que he escuchado al pastor decirle a esa gente. El pastor le hace así, mira, a veces yo lo he visto, que hace ustedes así como. Se pone así como. Mira, es que tú sabes lo que pasa. Es que tú me estás diciendo eso. Y yo me imagino a Jesucristo con un fuete cogiendo detrás de mí por toda la iglesia. Amén. Amén. Mucho daño de adentro, implosionando la iglesia también. Pero no se queda ahí, sino que entonces el Señor en el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, yo le estoy leyendo la Biblia. Yo no estoy diciendo aquí las palabras de Joel. Estamos leyendo la palabra de Dios. Donnie Burke, un hombre de Dios, dijo lo siguiente: si hablas abiertamente acerca del pecado, siempre habrá alguien que te difamará diciendo que tu discurso está lleno de ira, intolerancia, odio y aún de cosas peores, por predicar la verdad. Y una de las armas más poderosas que usa Satanás es la media verdad. No, es que los cristianos se quieren meter en nuestra cama. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero es todo lo contrario. Porque quieren ir a la escuela y que tu hijo y mi hijo, tu nieto, y yo gracias a Dios no tengo nieto, le digan allí que todas esas aberraciones que la palabra de Dios condena, y lo vamos a ver por la palabra, porque yo sé que se habla mucho de eso y no se leen los versículos, pero hoy los vamos a leer. Y que eso está bien. Dígame quién se está metiendo en la cama y en la casa de quién. Tenemos que saber los tiempos en que vivimos. Y rechazo radicalmente el mensaje de odio y cualquier mensaje homofóbico, lo que sea, lo rechazo. Porque ellos no tienen ninguna diferencia a nosotros. Son pecadores también. Y según hubo gracia y misericordia para nosotros, hay gracia y misericordia para ellos. Lo que pasa es que yo sé que el mentiroso y el desgraciado es el diablo, que quiere destruir sus vidas.
Pero nuestro enemigo no son ellos, sino lo que está detrás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Así que no son ellos. He tenido familiares muy cercanos en ese tipo de vidas. ¿Cómo sufren? ¿Cuán solos se sienten? Mensaje de odio, Dios mío. Satanás es un mentiroso y un manipulador. Vayan conmigo a Levíticos 18, 22. Levítico está en la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿verdad? No. Así que lo tenemos ahí. Levítico 18, 22. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Un poquito más adelante, Levítico 20, 13. Pasen un par de páginas. ¿Por qué nosotros hablamos específicamente de este pecado? Eso les voy a decir ya mismo por qué. ¿Ok? Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y alguien dirá: mi madre, pero ¿qué pasó ahí? Vamos a hablar de eso ahorita. Primera de Corintios 6, 9. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6, 9. A ver qué el apóstol Pablo le decía a esta iglesia en el primer siglo. ¿Están conmigo ya? Dice 1 Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿No está claro eso en la Biblia? Versículo 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Que hay poder para perdonar y levantar a esa gente? Pues claro que sí. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en esta iglesia tenemos el privilegio de contar con hermanos que vivieron esos estilos de vida y reconocieron que eran marionetas de Satanás y que eso no le agradaba a Dios. Han rendido y entregado su vida al Señor y hoy le sirven a Dios y nos honran con su presencia. Aleluya. Romanos 1:26. Un poquito para atrás. Romanos 1:26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiéndose hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo no sé usted, pero yo no veo ningún versículo oscuro que no se pueda entender. Yo creo que son muy claros. Pero el gran conflicto que nosotros tenemos que enfrentar, como dije ahorita, realmente no es con el pecado del homosexual,
del homosexualismo, sino con la agenda que está detrás de todo eso. Y lo recalco, porque se ha dicho que es un ataque personal. Efesios 6:12 dice, y lo dije ahorita, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa es nuestra lucha. Porque se está levantando utilizando ese argumento. Es que suena muy, muy lindo y muy lógico. Suena súper bien. No hay que ser inclusivo. Cada cual que haga lo que quiera. Pero es que, vuelvo y les repito, las cosas no se quedan ahí. Eso era lo que había antes. Cada cual hacía lo que quiera. Pero ahora no. Ahora hay una agenda en contra de la familia, en contra de los principios de la palabra de Dios y de la iglesia. Así que no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Y esa es nuestra lucha. Y el que no esté consciente de estos tiempos, como decían cuando yo estaba en la high, no me acuerdo bien, mejor no lo digo. Pero el que no esté consciente va a tener problemas. Va a tener problemas. Porque el ataque es terrible por todos lados. Y vamos a hablar de esos testimonios ya mismito. Fíjate que cuando la iglesia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, y después lo puede leer, allí prácticamente se presenta el plan de la humanidad en ese capítulo 11. Se habla, ¿verdad?, cuando Cristo nace, se alude a la iglesia del Señor, que Satanás trataba de herir a Jesucristo, el varón que regirá, ¿verdad?, con hierro, vara de hierro y todo eso. Jesucristo, obviamente, en los salmos lo vemos. Luego se levantan los dos testigos que representan a la iglesia militante, misionera, que está llevando el mensaje del Señor, que Dios la protege en un nivel, porque usted sabe que eso lo dice la palabra, que el Satanás y el diablo están limitados por el Señor. Pero según se va acercando los tiempos del fin, esa persecución agudiza, al punto que dice allí que mataron a esos dos testigos que representan la iglesia militante. Y ellos hacían fiesta, se enviaban regalos celebrando. Y dicen que lo dejan allí como muerto en aquella plaza. Y el nombre donde ocurre todo esto, que dice allí en Apocalipsis 11, después usted lo busca y lo lee. El nombre es este: Sodoma y Egipto. Apocalipsis capítulo 11. Dime si la Biblia sabe todas las cosas. Sodoma y Egipto. Quiero darle algunos testimonios de ahora, porque yo creo que conecten con lo que está pasando. Y esto solamente es nada. El año pasado, Tony Miano, pastor y también policía, estaba en Inglaterra y estuvo estaba predicando en una plaza, estaban ministrando allí, y él estaba llevando un mensaje donde citaba Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, que se enfocándose en la inmoralidad sexual. Y fue detenido por la policía por 7 horas, donde le estuvieron haciendo preguntas y sobre sus puntos de vista contra la homosexualidad, y le hicieron pruebas de DNA. Él luego, posteriormente, en YouTube dice que la policía lo arresta porque encontraron que él había violado una orden pública
sección número 5, por usar lenguaje homofóbico que puede causar ansiedad en las personas, estrés y alarmar e insultar. Después lo liberaron sin ningún cargo. Por decir lo que yo estoy diciendo aquí hoy, básicamente. Brendan H. Él fue el creador del JavaScript y no les voy a explicar eso. Los que saben lo que es JavaScript, para eso lo digo. Creador de eso. Cofundador del browser Mozilla. Y no duró un mes como CEO de Mozilla, porque lo criticaron, porque en el 2008, eso fue este año, 2014, no sé si fue el mes pasado, no estoy seguro si fue marzo o febrero, pero fue criticado porque él hizo un donativo en el 2008 de $1,000 al estado de California cuando estaban haciendo las enmiendas contra, ¿verdad?, del matrimonio y todo eso, todas esas votaciones. Él hace una aportación de $1,000 a favor de que se mantenga el matrimonio, como dice la palabra de Dios, entre un hombre y una mujer. Es que la palabra de Dios no dice nada más. Y tuvo que prescindir de su puesto. Mira el mensaje, uno de los mensajes que llegó a las redes y que eventualmente resultaron en que él tuviera que dejar esta posición. Dice: hello there. Hola a los usuarios de Mozilla Firefox. Perdonen la interrupción en su experiencia OkCupid. El nuevo CEO de Mozilla, Brendan H., es un oponente a los derechos y a la igualdad de las parejas gay. Por lo tanto, preferimos que los usuarios de OkCupid no utilicen el browser, el software de Mozilla. Mira. Y él dice: mira, esto no tiene nada que ver, o sea, mi trabajo es simplemente mi creencia. Votaron por darle un donativo, estamos en el 2014, en el 2008, de $1,000. Ellen Page es una actriz joven y el mes pasado, como dicen por ahí, salió del closet. Un pastor habló con ella a través de las redes sociales y le dice que hay un Padre Celestial que la ama y que la espera con los brazos abiertos en el cielo. Y ella respondió: no me interesa tener los brazos de ningún padre, de ningún hombre alrededor de mí. Si son brazos de mujer, sí. Hobby Lobby es una compañía en Estados Unidos, tienen alrededor de 22,500 empleados y tienen una demanda contra el gobierno federal porque ustedes saben que el presidente Barack Obama favorece todas estas posturas antibíblicas. Y como parte del Obamacare, lo que implica la cuestión del seguro, los patronos vienen entonces obligados por ley que ellos tienen que proveer el costo de aquellas medicinas pro aborto para que aborten, y el patrono tiene que proveerla por la ley. Y él ha demandado, y 71 compañías más tienen demandada al gobierno federal porque va contra sus principios cristianos. Y yo escuchaba a un activista hablando de ese caso frente a la Corte Federal en Estados Unidos. Y él decía: pero es que estos cristianos quieren meterse y decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer y no hacer. Y yo decía: pero Dios mío, ¿qué tú estás diciendo? Si es todo lo contrario. Esta gente no le está diciendo a ella que no aborte si quiere abortar.
No la está despidiendo porque ella quiere abortar. Pero tú me estás diciendo a mí que yo que pienso que hay vida desde el momento de la concepción, y tú me estás diciendo que yo te pague, que tú lo mates y lo asesines. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O no? Pero ¿cómo? Déjame bajar el tono. Pero ¿cómo se tergiversan las verdades? Y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Dos razones por las que no podemos silenciar la verdad. Y hermano, yo sé que este mensaje no es el que yo siempre doy, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor, y el Señor quería esto. Dos razones por las que no podemos silenciar la verdad. Primero, porque la Biblia nos manda a hablar abiertamente. Hablar un mensaje claro y directo. Y eso no es sinónimo de un discurso de odio. Ustedes lo saben. Eso es lo que dicen por ahí. Eso es lo que dice Primera Hora. Eso es lo que dice El Nuevo Día. Eso es lo que dicen los comentaristas políticos. Por radio. Pero eso no es la realidad. Aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Y vamos donde sea y nos ensuciamos allí con ellos porque los amamos y los levantamos. Y esta semana vino por ahí una persona y llévenme a un hogar CREA, necesito. ¿Tú comiste? Vamos a darte comida. ¿Quieres pan? ¿Te gustó? ¿Qué más necesitas? Necesito que me lleven al hospital. Vamos a llevarte al hospital. Te llevamos allí. Tuvimos que esperar, estaba perdido. Y después lo llevamos allí. Amamos al pecador. Si tú y yo estábamos ahí también. Y Dios nos amó y nos perdonó. Yo llegué aquí, ya ustedes saben, diciendo que los pastores eran un chorro de pillos, todo. Y Dios tuvo misericordia de mí. Yo llegué aquí pensando que Dios no existía. Y aquí estoy predicando su palabra. Dios es bueno. Él es fiel. Él perdona. Él levanta. Él restaura. Él es bueno. El que es malo es el enemigo y su agenda, que quiere distorsionar y mantener a esa gente cautivo y sufriendo, esclavos del pecado. La Biblia nos manda, vaya conmigo, 2 Corintios 4, 1 y 2. Segunda de Corintios 4, 1 y 2. Porque palabra de Dios, palabra del Señor. ¿Están conmigo? Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Porque yo creo que lo lean ahí, no es lo que yo digo. ¿Qué dice la palabra? A ver si la palabra nos manda a que no podemos ser parciales en lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. ¿Lo tienen? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dos razones por las que no podemos silenciar la verdad. Primero, porque la Biblia nos manda a hablar abiertamente y claramente en contra del pecado y del amor de Dios y todo lo demás. Y segundo, porque no estaríamos amando ni estaríamos siendo sinceros
con el mundo si ocultamos el camino de salvación. Parece lindo uno callarse y no decir, confrontar a las personas con su pecado y con su esclavitud. Parece bueno uno callarse. Pero realmente cuando tú analizas, lo que tú estás haciendo es que tú no lo estás amando. Porque ese camino es camino de perdición. Es como si tuvieras a alguien que se está ahogando. Está ahogándose ahí, se está ahogando, se está muriendo. Y tú pasas por el lado y no le dices nada. O no haces nada. No le extiendes la mano. Es lo mismo. La motivación del Señor siempre ha sido el amor, nunca el odio. Si fuera el odio, todos nosotros estaríamos ardiendo en el infierno, porque éramos enemigos de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra. Y yo creo que lo podemos dejar ahí. Quiero terminar con una cita de Martin Luther King, que la parafraseé un poco porque no encontré la cita literal. Pero básicamente él lo que dijo fue lo siguiente: para que el mal triunfe, solo hace falta que el bien calle, que el bien no haga nada. Yo le pido al Señor que, como oraban los apóstoles cuando comenzaron la iglesia ya en el libro de los Hechos, que me dé denuedo para predicar su palabra. ¿Tú sabes lo que significa denuedo? Porque la gente lo confunde y piensa que es como que facilidad y, ¿verdad? No. Denuedo lo que quiere decir es valor. Y cuando los apóstoles los apedreaban, los maltrataban, les daban, les escupían, ellos, su oración era: Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Si tenemos que pasar eso en algún momento, que por su ayuda y su misericordia le podamos ser fieles. Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios, mi mejor oración, mi mejor alabanza. Para mi Dios, mi esposo, mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios, el mejor cubierto, el plato más limpio, el mejor sitio de la mesa es para mi Cristo. A ver, iglesia, bien fuerte. El agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Como dije, Señor, esta noche de dormir en mi casa. Sí, Señor. Sin dudarlo me acuesto en el suelo y le dejo mi cama. Le diría después de cenar: Señor, si tú quisieras hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra. Le diría: Señor Padre mío, mira los apartados. Diles que una corona de vida les está esperando, sabiendo que al día siguiente ya se marcharía. Le pediría por la iglesia de Gremio que Dios la bendiga.
cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores, el Rey de reyes. El agua más cristalina, el vaso más reluciente, el mejor mantel que tengo voy a ponerle. No viene a cenar cualquiera, es el Señor de señores, el Rey de reyes. Cantadle, cantadle, cantadle al Señor, cantadle, cantadle con el corazón, cantadle, cantadle, cantadle al Señor, cantadle, cantadle, cantadle al Señor, cantadle, cantadle con el corazón, cantadle, cantadle, cantadle al Señor.